Hola mis amigos de Latinoamérica, en este video vamos a hablar sobre más un ajuste en el procesador de audio Pro 2,8S de Taramps. En el video pasado hablamos sobre los ajustes para un Twitter. En este video vamos a hablar sobre los ajustes que podemos hacer para un driver titanio TI, ¿ok? En este video entonces vamos a empezar de la misma manera que en el otro video. Vamos a elegir aquí los canales 3 y los canales 4 para hacer el estéreo del sistema, porque normalmente en un sistema donde tenemos drivers TI vamos a usarlos en estéreo. Entonces tengo que tener un canal como izquierdo, otro canal como derecho. Aquí vamos a usar el canal 3 como A, el canal 4 como B. Vamos a hacer. Entonces vamos aquí en audio, roteo de audio. En roteo de audio vamos en 3 y vamos a poner en A. Vamos en 4 y vamos a poner en B. Entonces, listo. Tenemos aquí A, aquí B. Listo sobre esto ajuste. ¿Ok? Ahora, como también hacemos en el ajuste del Twitter, vamos directamente en salidas clonadas. ¿Por qué? Vamos a hacer el canal 4 va a ser un clon del canal 3. Entonces, todos los ajustes que vamos a hacer de crossover, de ecualización, van directamente del canal 3 para el canal 4, automáticamente porque uno es clon de otro. ¿Ok? Entonces, listo, el clon está listo. Ahora vamos en crossover. Aquí en crossover tenemos el RayPass. El RayPass, donde empieza la respuesta. Normalmente en un driver TI titanio vamos a utilizar horns pequeños para su uso. Entonces normalmente su frecuencia donde se empieza la respuesta es una frecuencia más alta, a cerca de 1200 Hz, cuando tenemos un driver grande de 2 pulgadas. Pero si tengo un driver pequeño de 1 pulgada, el RayPass puede ser en 2000, 2500 Hz. ¿Ok? Pero vamos a trabajar con un driver grande de 2 pulgadas. Vamos a poner aquí en 1200 Hz. Vamos a la. Listo, tenemos aquí 1200 Hz. Podemos también poner en 1500 para estos drivers más grandes, sin problemas. Otro punto, vamos a elegir su slope o su estructura, donde podemos usar Linkbits Relay 24 dB. Aquí estamos a hablar de un driver titanio, entonces es muy sensible, es muy importante tener un corte muy preciso. Entonces puedo usar Linkbits Relay 24 dB o 48 dB. También puedo usar Butterworth 24 dB o 48 dB por octava. Aquí, como es donde empieza la respuesta, normalmente vamos a usar Linkbits Relay 48 dB por octava. ¿Ok? Listo, donde empieza la respuesta. Ahora vamos para donde termina la respuesta. Como estamos a hablar de un driver titanio TI que tiene su respuesta muy grande, que llega a los 20.000, 18.000 Hz sin problemas, sugiero dejar en off, así para aprovechar el máximo
de su respuesta de altas frecuencias, así no teniendo ningún tipo de filtro para atenuar el final de la respuesta y sí dejar el sistema libre para sonar perfectamente las altas frecuencias. ¿Ok? Entonces, sugiero aquí usar en off. Entonces, ya tenemos aquí su crossover listo. Entonces, vamos a trabajar de 1200 Hz hasta full. Entonces, un rango muy grande, muy largo de respuesta, donde podemos ahora aprovechar para hacer un driver TI boost en el ecualizador de salida del procesador. ¿De qué manera podemos hacer? Vamos a volver aquí al menú y vamos en ecualizador paramétrico de salida. Aquí en el ecualizador paramétrico de salida, ya tenemos aquí listo, y los dos canales están a parpadear. Entonces podemos elegir aquí una frecuencia mediana donde quiero una énfasis en el sistema. Entonces, de 1200 Hz hasta full, puedo elegir aquí, por ejemplo, una frecuencia como de 10.000 Hz. $10.000 Hz. Pero puedo poner 12.000 Hz sin problemas. Puedo poner 8.000 Hz sin problemas. 10.000 Hz sin problemas. ¿Por qué? Porque tengo una respuesta del driver TI de 1200 hasta full. Aquí, otro punto muy importante es poner en 2,5 el factor Q. Y ahora puedo elegir aquí la ganancia que quiero en este punto, el boost que quiero en este punto. Entonces puedo poner 3 dB, puedo poner 10 dB, sin problema de uso, desde que muy cuidado con la saturación en el amplificador. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí ya listo el enruteamiento, tenemos listo el crossover, tenemos listo el clon de entre los canales y ahora el boost. Todo listo para uso en un driver TI. ¿Ok? Así como vimos, es muy sencillo hacer los ajustes en un procesador de audio como este, un Pro 2,8S de Tarpes, porque tengo disponibilidad de muchos canales y así puedo hacer varias vías de mi sistema en un único procesador. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.